El ejercicio número 20 nos muestra una gráfica y nos dice lo siguiente. Esta gráfica representa frente a cada tema los porcentajes correspondientes a. Entonces tenemos que identificar a qué porcentajes corresponden estos valores o esta forma en la que nos entrega la información. Entonces la primera opción es a la respuesta que dieron los hombres con respecto a la población total. Bien, una estrategia para tratar de identificar la gráfica qué información nos está entregando es, por ejemplo, coger uno de los ítems y darnos cuenta cuál es el valor más fácil de poder comparar. Entonces, por ejemplo, seguridad social nos muestran que es un valor entre 0 y 10%, desempleo es un valor que está entre 30 y 40%, corrupción está entre 10 y 20%, pero conflicto armado es un valor exacto, que es 50%. Entonces, conflicto armado es la característica que vamos a utilizar para discriminar cada una de las opciones, porque es un valor que es un valor constante y fácilmente calculable, porque el 50% sería la mitad de los datos totales. Entonces utilicemos conflicto armado como nuestra característica a evaluar. Verifiquemos entonces la primera opción, sería la respuesta que dieron los hombres con respecto a la población total. Entonces, el 50% corresponde a la respuesta que dieron los hombres con respecto a la población total. Vamos a conflicto armado y nos damos cuenta que 10 hombres hablaron de conflicto armado, pero con respecto a la población total, 10 no es la mitad de 200. 10 es un valor mucho más pequeño. Entonces nos damos cuenta que 10 no puede representar el 50% de los datos. En este caso, la población total y conflicto armado. Entonces, esta primera opción es una opción que ya podemos descartar. La siguiente es la respuesta de las mujeres con respecto al total de mujeres. Entonces vamos a conflicto armado y 50%. Tenemos que verificar si la mitad de las mujeres respondieron que es el conflicto armado el principal problema del país. Vamos a la fila de conflicto armado, tenemos que es 60 mujeres con respecto al total de 120. Nos damos cuenta que 60 es la mitad de 120. O sea que 60 es el 50% de 120. Y es lo que estamos buscando. La respuesta que dieron las mujeres con respecto al total de mujeres. Entonces, conflicto armado se corresponde con el 50%. Entonces, esta opción es verdadera. Verificamos las demás para confirmar nuestra elección. Nos dicen la respuesta de las mujeres con respecto a la población total. Entonces, buscamos si conflicto armado 50% con respecto al total de mujeres, al total de la población. Conflicto armado, 60 es la mitad de 200, no. La mitad de 200 sería el número 100. Entonces nos damos cuenta que 60 no es el 50% del total de la población encuestada. Entonces nos damos cuenta que esta gráfica no se correspondería con esta opción. Entonces esta es una opción también que descartamos. Finalmente, evaluamos la última opción, nos dice que es la respuesta de la población total. Entonces, es el 50% de respuestas dadas con respecto a la población total que hablan del conflicto armado. Vamos a la fila de conflicto armado y verificamos si 70 personas que respondieron equivalen al 50% de 200. Y nos damos cuenta que no, porque el 50% de 200 es la mitad de 200, es decir, 100 personas. Tenemos un valor que es mucho más pequeño que 100, significa que este 70 no corresponde al 50% que se supone está mostrando esta gráfica. Entonces, esta opción también se descarta. Como solo tenemos una respuesta, si es posible, si se tiene tiempo, entonces uno puede confirmar con cualquiera de las demás características.
Entonces escojamos, por ejemplo, seguridad social. Nos dice que la gráfica nos tiene que mostrar la respuesta de las mujeres con respecto al total de mujeres. Entonces sabemos que en seguridad social, 5 mujeres con respecto a 120 mujeres, que es el total de mujeres, y multiplicamos este valor por 100 y nos damos cuenta que si simplificamos esto tendríamos 50 dividido 12. La mitad de 12 es 6 y la mitad de 50 es 25. 25 dividido entre 6 es aproximadamente 6 por 4, 24, sería un poco más del 4%. Entonces, 4% correspondería a las personas que están hablando de seguridad, a las mujeres que están hablando de seguridad social con respecto al total de mujeres. Entonces nos damos cuenta que 4% es un número que se encuentra entre 0 y 10, que es más o menos lo que muestra la gráfica. Es aproximadamente 4%. Entonces nos damos cuenta que por lo menos en otras de las características que se ilustran en la gráfica, también coincide con esta opción de respuesta que se eligió inicialmente. Pero la recomendación siempre es tratar de buscar el valor que aparezca en valores enteros o que sea muy fácil de poder comparar. En este caso era el 50%, porque el 50% de cualquier valor siempre es la mitad de ese valor. Entonces es un dato que es muy fácil de utilizar.